Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Por situaciones en cómo vamos a manejar el sistema en cuanto a la participación propia, vamos a ver qué tanto es la frecuencia en cuanto a la conexión que tienen cada uno de ustedes en sus dispositivos y obviamente que les permita claramente esa movilidad propia, ¿verdad? Los que estén manejando motocicleta, los que estén manejando vehículo, pues obviamente es entendible ese manejo propio, el cuidado que deben de tener atendiendo a todos los sistemas y reglamentos de tránsito viables. Entonces, como les digo, lo importante es que cada uno participe de una manera concreta en las dinámicas de la sesión, así como en las participaciones que se dan dentro de la plataforma al momento que ustedes están llenando su formulario de asistencia. Entonces, para mí es un gusto poderles iniciar la clase el día de hoy con lo que al final se quedó en el tintero en cuanto a manejar los conceptos propios, o más bien como lo que vimos anteriormente en la sesión respectiva en cuanto a qué son las partes del lenguaje formal dentro de lo que es la lógica jurídica en sí. Actualmente tenemos un conglomerado de participantes de 82, 84 alumnos, a otros de los cuales estamos aquí integrando la sesión. Entiendo de que habemos más, pero esta plataforma nos permite únicamente el acceso a 100 participantes. Por lo siguiente, por lo consecuente, si en dado caso ocurriese este momento en el que llega a nuestro sistema y se está totalmente ingresados la cantidad de personas, entonces no sabríamos la necesidad, pues es el primer acercamiento que tenemos vía virtual para que para informarle a las autoridades respectivas, indicarles que me permiten una amplitud propia para el establecimiento de lo que es este curso en sí. Muy bien. Derivado de todo ello, muy bien, quedamos en cuenta de que tenemos la gramática y la semántica propiamente establecidas y dichas, ¿verdad? Haciendo como un barrido propiamente dicho, lo que estamos viendo. Gramática es el lenguaje formal que nos dice qué expresiones son admisibles dentro de él. Y la semántica es el sistema formal que estudia la interpretación de sus símbolos. Se recordarán que les había comentado de que vamos a empezar, o más bien dicho, vamos a tener alguna secuencia en cuanto a lo que es la tabla de la verdad, el acercamiento en cuanto a ello y además en cuanto a las circunstancias propiamente dicho, a ver otros diferenciadores que los vamos a ver en esta sesión solamente a manera de ejemplo en cuanto a buscar la temática propia de cómo se desarrolla el muestreo gráfico y formal dentro de lo que es la lógica jurídica a instancias guatemaltecas. Entonces ahí, partiendo de ese punto, quiero llevarlos a este elemento, ¿verdad? Que les había dicho, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir en este momento la lógica propiamente dicha, ¿verdad? La base del funcionamiento de las computadoras. Sí, fuera de esas especialidades, la lógica tiene lugar también en la vida cotidiana de cualquier persona, porque nuestro pensamiento se estructura hacia ello. Y es importante para todos aquellos que tenemos hijos menores de edad que empezamos, nosotros reforcemos esa participación propia en su desarrollo crítico y analítico en cuanto a lo que ellos pretenden venir y absorber de todo lo que les bombardea en la sociedad propiamente dicho. Por lo que en los métodos de formación los niños deberían de ser instruidos para definir sus conceptos claramente, identificar premisas y conclusiones, falacias lógicas, distinguir entre argumentos válidos e inválidos, deductivos e inductivos, y luego aplicar esas herramientas a todo el resto del currículo escolar. Entonces esto es parte de la dinámica que nosotros, los que tengamos hijos menores, podemos venir e ir haciendo poco a poco, ir introduciendo a nuestros hijos dentro de lo que son los pensamientos, dentro de las ideas, a través de lo que puede corresponder o puede establecer la forma propia del desarrollo en sí. Eh, Les comparto, ¿verdad? Esta semana más bien dicho, la semana pasada tuvo un acercamiento al colegio donde está pronto a asistir mi hija, ¿verdad? Entonces lo que dijeron, sí, le hicieron, la sometieron a la evaluación y le dijeron, sí, mira, entonces aquí tenemos un sistema, el sistema estándar, que es para todos los chicos, y un sistema avanzado, para que los que vayan
presentando mayores habilidades y mayores destrezas, pues lo vamos a ir incorporando a esas cátedras. Entonces nos hacían la instancia a todos los padres. Miren, ustedes, si ustedes desarrollan de una mejor manera la habilidad de sus pequeños, entonces va a verse reflejado dentro de las capacidades nuevas que va a adquirir y significará de que lo traslademos a un proceso avanzado, a ese grado avanzado en el que no solamente desarrollará lo que ya está en conocimiento o lo que tiene que aprender en el año respectivo, sino que va a efectuar un análisis propio un tanto más dinámico y profundo de todo lo que puede llevar a cabo. Muy bien, en este momento acabamos de tener los 100 participantes, entonces, por lo tanto, entendería que esta es la dinámica de que este Classroom que tenemos habilitado solo nos permite hasta 100 participantes. Entonces, todas aquellas personas, por favor, que en este caso no o tienen amigos o conocidos que no pudieron ingresar a la sesión, no significa de que no se esté impartiendo la sesión del día de hoy, sino que precisamente ya llegamos al límite máximo que permite la capacidad de esta plataforma en sí. Entonces, como les digo, no hay un listado oficial, todavía se está concretando y corroborando dentro de las dinámicas propias de lo que es la facultad, por lo que vamos a tener un compás de espera, pero no significa que el contenido lo vamos a ir avanzando o lo vamos a ir frenando poco a poco. Entonces, por lo tanto, es lo que nosotros requerimos y es lo que nosotros instamos a que participen precisamente dentro de la esfera propia y que en este caso transmitan la información. Esta serie de viñetas que les estoy compartiendo la van a tener ya el día de hoy cargada en la plataforma en sí, porque hoy vamos a dar por finalizado este pequeño recuadro que tenemos de en tanto introducción misma a lo que es la lógica en general y ahora lo que es la lógica jurídica, entendiéndose que la lógica jurídica es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad. Como les digo, es algo que ustedes rutinariamente lo pueden llegar a establecer y a elaborar porque es algo más entendible o algo más dinámico dentro de la plataforma penal. ¿Qué es lo que ocurre ahí dentro de la plataforma penal? Nosotros podemos crear una serie de hechos y de circunstancias a través de las cuales solo se pueden venir a hacer y entender cuál es la propuesta respectiva o cuál es el diseño a través del que el sistema penal nos lleva, nos transmite y nos señala la información respectiva a lo que nosotros queremos compartir y hacer aplicados a la normativa jurídica en sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Es encuadrar la conducta dentro del hecho que está siendo sometido a consideración por cada uno de ustedes, dentro de los casos que ustedes van a conocer de una manera más concreta, dinámica y correcta. Entonces, a eso se quiere entender o quiere establecer lo que es la lógica jurídica en sí. Nuevamente les repito, nuevamente les digo, vamos a ver, vamos a establecer y vamos a señalar propiamente dicho qué es lo que nos dice, qué es lo que nos señala. Repito nuevamente, es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico. Quiero enfatizar en este caso lo que es discurso jurídico porque es esa serie de argumentos que nosotros vamos a tener. Parte de mi trabajo dentro de mi esfera laboral, lo que realizo o lo que llevo a cabo a conocimiento y lo que llevo día a día con día es analizar precisamente los argumentos de las partes que se presentan ante los tribunales respectivos, ¿sí? Porque en esta la tarea propiamente dicho es estudiar. Mi tarea es estudiar las tesis. Yo no me considero un juez porque yo no puedo venir y conocer a primera mano esos elementos, pero sí tengo una participación directa en lo que es la segunda instancia. Dentro del proceso general existen dos instancias en Guatemala, la primera conocida por los jueces y lo segundo conocido por las salas de apelaciones. Entonces yo integro parte del equipo en sí de estos magistrados que conocemos en segunda instancia.
¿Qué es lo que ocurre directamente en ello? Nosotros entramos a establecer cuáles son los elementos y las relaciones en sí del argumento que está siendo sometido a la consideración del tribunal. ¿Qué es lo que va a ocurrir directamente en este caso? Pues que cada uno de nosotros vamos a analizar el memorial a través del cual se señalan los puntos a través de los cuales manifiesta su insatisfacción o en este caso sus motivos de impugnación para establecer si los mismos son correctos o no. Al concluir que los argumentos que él expresa dentro de su memorial se ajustan a lo que es el caso en sí y consecuentemente el juez de primera instancia no le brindó algún tipo de respuesta ante ello, nosotros como sala de apelaciones tenemos la capacidad de entrar a resolver ese punto. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bajo un principio el cual vamos a ver hoy, pero todo en consecuencia y todo en hilación a lo que es la lógica jurídica en sí. En un futuro ustedes van a tener el acercamiento propio a lo que es una jueza, amiga mía, que es ella, ya ha ejercido como jueza bastantes, muchísimos años y ha desarrollado claramente un tecnicismo para poder establecer estos lineamientos en cuanto a lo que es el análisis jurídico y la aplicación misma ante los hechos que son sometidos a su instancia jurisdiccional. Entonces, es todo ello cómo nos va a cargar directamente las plataformas, la información, los elementos y las relaciones que va a tener un sujeto, dígase un tercero, ayudado por un abogado, al acudir a instancias judiciales en sí. Ustedes, como primer ejemplo, no pueden venir e iniciar alegando dentro de o algún escrito de índole penal circunstancias de índole laboral o ustedes no pueden iniciar algún tipo de relación o información de materia civil al momento que se dilucida algo que en materia mercantil. Entonces, eso solamente para venir y tener los elementos propios para encuadrar directamente cuál es el hecho al cual nosotros nos estamos acercando de una manera pronta y de lo más directamente posible en sí. Entonces, eso es lo que se entiende y eso es lo que se señala como la lógica jurídica en sí. Muy bien, ahora la bibliografía. Muchos me han preguntado directamente cuál es la bibliografía que vamos a aplicar en este campo a través del cual nos vamos a mover en este año en su curso de lógica jurídica en sí. En primer momento vamos a hablar sobre Norberto Bobbio, el libro que se llama Derecho y Lógica. Sí, es un tanto denso para poder entender directamente los tópicos de lo que es la lógica jurídica en sí. De ahí un autor muy conocido por cada uno de nosotros es Eduardo García Maínez en cuanto a la introducción a la lógica jurídica. También tenemos a Eduardo García Maínez en cuanto a lo que es la filosofía del derecho. Y por último, un autor alemán que tenemos el nombre de Ulrich Klug, que trata sobre la dinámica de la lógica jurídica desde el punto de vista alemán en sí. Como les digo, y como les hacía referencia anteriormente, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa precisamente en este caso? Es de que toda la dinámica del pensamiento, un tanto más abstracto, pero aplicadas a normativas y a hechos, viene de las corrientes alemanas en sí. Entonces es importante para que ustedes lo conozcan en cuanto a la estructura misma, a lo que vamos a ver como estudios o como fichero bibliográfico para esta materia propiamente dicha. Y no nos vamos a apartar precisamente del libro que aquí tenemos y que tomo precisamente, que es el libro de lógica jurídica que les compartió la vez pasada Tati, en cuanto a lo que es el libro de López Permont. Sí, y además, este libro que personalmente a mí me ayudó para entender todo lo que es la dinámica de la lógica jurídica guatemalteca y se llama Introducción, espero se logre leer, Introducción a la lógica jurídica. Esto es, digámoslo de esta manera, tal y como lo dice el libro, análisis comparativo del modelo de Eduardo García Maínez con algunos otros
de la lógica jurídica contemporánea. Este libro de introducción a la lógica jurídica es del autor José Fernando Velázquez Carrera. ¿Sí? Nuevamente repito, José Fernando Velázquez Carrera. Desconozco precisamente si este libro todavía lo se establece o se da en Guatemala, o sea, se hizo esto aquí en Guatemala, porque yo cuando recibí la lógica jurídica, este libro lo compré en la facultad, porque me lo pidieron en la facultad, ¿sí? Entonces, pero ya desde hace varios años, y Tati no me dejará mentir, que este libro lo han tratado de buscar por varios lados y no, al parecer ya no existe dentro de lo que es la dinámica de reproducción de este tipo de libros. De todos modos, yo lo voy a llevar de manera presencial para que ustedes lo observen, lo miren y para que tengan esa secuencia en sí a lo que vamos a ver. Este libro, precisamente, se recordarán que tenemos este libro rosado, que es el de López Perno. Sí, sí, como le digo, es un autor precisamente de nuestra casa de estudios, totalmente laureado y que tiene todo el conocimiento propiamente en este libro. Pero con este libro solo llegamos a lo que es prácticamente el primer parcial de lo que es el curso de lógica jurídica en sí. Con este libro puedo tener en sí, y puedo decir precisamente de que abarcamos una buena parte de lo que es el pensum de conocimiento al cual nosotros nos estamos acercando. Entonces, precisamente este libro es mi apoyo para toda la dinámica en cuanto al estudio doctrinario a lo que vamos a someternos en consideración. No perdiendo de cuenta, como les digo, con los datos y con la bibliografía que actualmente tienen ustedes en su pantalla. Entonces, como les digo, este libro se los voy a llevar para que ustedes lo conozcan, lo vean, lo puedan tener precisamente en cuanto al acercamiento. Pero, nuevamente les digo, desconozco y ya habiendo consultado muchos años antes con Tatis y todo lo demás, es de que este libro ya dejó de tener algún tipo de circulación en lo que es Guatemala. Entonces, esto es lo que es en sí. Como les digo, esto me sirvió a mí, literalmente, al momento de estudiar el curso que ustedes están recibiendo en este momento. Entonces, no es un libro antiguo, ¿verdad? Porque es 2007. Entonces, es para venir y que tener esta, esta es la información propiamente respectiva. Entonces aquí ya tenemos, aquí habla de muchos autores, es como un pequeño resumen, algo más dinámico a lo que podemos leer con García Maínez en sí. Entonces ahí es como vamos a enunciarlo precisamente respecto a todo lo que es el libro y a lo que tenemos en el campo de estudio al que nos vamos a someter a continuación. Entonces, terminando con ello, doy por finalizada esta seguidilla de láminas introductorias para que iniciemos precisamente lo que es el desarrollo en cuanto a ya conocer el contexto propio del curso de lógica jurídica en sí. ¿Y con qué vamos a iniciar precisamente? Con cómo vamos a desarrollarnos o a dónde nos traslada todo ello. Todo ello nos va a trasladar hacia lo que es y lo que vamos a ir entendiendo como, permítanme un segundo. A ver, y sí, a lo que vamos diseñando, entendiéndonos de una manera directa los principios de la lógica jurídica, ¿sí? Previo a ello, vamos a tener concepto, dinámica propia, información para ir aterrizando en cuanto a lo que es precisamente los principios tal y como se conocen y tal y como se consideran.
previo a llegar a ello, vamos a transitar por un periodo de doctrina, que es el que vamos a conocer hoy, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve la lógica con las diferentes ramas, cómo puede verse y cómo puede entenderse bajo la óptica con elementos, perspectivas y tipos de la lógica jurídica en sí. Entonces, para que tengan en cuenta que el tema principal a partir de hoy será los principios fundamentales, la lógica y derecho, ¿sí? Muy bien, aquí tengo un curso, o no, una frase más bien dicha del autor Charles Bukowski que nos dice, ¿verdad? Y está resaltado en amarillo para que ustedes lo tengan, pero se lo leo. Ese es el problema con la bebida, pensé, mientras me servía un trago. Si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo. Entonces, algo jocoso, algo caballeroso, pero que tiene una serie de elementos que nos van a conducir hacia un pensamiento, ¿sí? Hacia un desarrollo de lo que nosotros queremos entender como perspectiva propia a lo que es la estructura en las oraciones, porque no perdamos en cuenta que cada artículo que nosotros veamos dentro de la Constitución y sus demás leyes son oraciones, ¿sí? Son oraciones a través de las cuales inician, si queremos ver una estructura gramatical, inician con un artículo, llevan inmerso un verbo y terminan con una finalización, en este caso un signo de puntuación que será el punto que nos va a definir precisamente cuál es el rango hacia el cual nos va, perdón, a dirigir esa oración. Lo que está inmerso desde el artículo hasta el signo de puntuación final es lo que va en medio, si lo queremos ver, que tenemos que estructurar de una manera lógica, ¿sí? Y no solamente nos sirve para entender o para diseñar artículos, sino nos va a servir precisamente para diseñar todo lo que nosotros queremos llevar a cabo en la estructura hacia nuestros clientes. Dígase precisamente lo que es eh, el desarrollo de escrituras públicas, el desarrollo de actas constitutivas, el desarrollo de actas notariales. Sí, el establecer algún tipo de demanda, un tipo de querella, hacer una reclamación, una impugnación, plantear incidentes, todo ese tipo de formalidades que a lo cual nosotros estamos estudiando tienen que tener esa estructura lógica, lo que les hacía referencia anteriormente. Tienen que estar diseñados de una manera correcta para que se entienda precisamente cuál es el devenir propio. Es como les digo, mi tarea diaria dentro de mi trabajo consiste en analizar las tesis que son presentadas por cada uno de los que impugna para establecer si esa tesis cumple los requerimientos, ¿sí? Porque muchas veces eh, cuesta mucho trabajo entenderlo de esta manera, es de que existe ese acercamiento, puede venir y tener ese acercamiento los abogados directamente a las plataformas, a las salas de apelaciones y en este caso buscar algún tipo de solvencia para su patrocinado cliente, pero estos abogados lamentablemente no tienen el contexto para poder diseñar algún tipo de defensa o una tesis correcta y por lo tanto al existir estas tesis deficientes, pues lo que tenemos que hacer nosotros como tribunal es desecharlo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque no pueden subsistir. Hay una premisa básica que la cual ustedes ya conocen, me imagino, que se llama o se dice o se establece que el error no es fuente de derecho. Precisamente al momento que nosotros vemos de que las tesis tienen errores en cada uno de sus puntos, en cada uno de sus momentos, nosotros no vamos a entrar a evaluar una tesis, una impugnación por los errores, por los crasos errores que puedan venir y establecerse dentro de los escritos que presentan ante las salas respectivas, con su apelación respectiva. Entonces, como les digo, es parte de entender de que todo lo que nosotros vamos a diseñar tenemos que estructurarlo de la mejor manera posible. Muy bien, la lógica como campo de aplicación. La lógica jurídica es un instrumento del derecho que se encarga de examinar
desde el punto de vista formal, las operaciones intelectuales del jurista, ¿sí? Así como los productos mentales de esas operaciones. Vamos a entender que van a existir conceptos, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. Repito nuevamente, esto es importante que ustedes lo absorban. Dentro de la dinámica del curso vamos a conocer qué es un concepto, qué es una definición, qué es un juicio y qué es un raciocinio jurídico en sí. Entonces es para entender cómo se aplican estos tipos de elementos hacia cada una de las facetas dentro de las cuales nosotros nos vamos a mover en la esfera jurídica y práctica que nos va a constatar o nos va a llevar las normativas que están siendo aplicadas en Guatemala. Segundo elemento, se distingue dos tipos de lógica, ¿sí? La lógica de los juristas y la lógica del derecho. ¿Qué es la lógica de los juristas? Estudia el raciocinio de los juristas. Mientras que esta analiza la estructura de las proposiciones normativas, ¿sí? Repito nuevamente, la lógica de los juristas estudia el raciocinio de los juristas. Vamos a entender precisamente cómo pensaba, en este caso, García Maínez, cómo pensaba Klug, cómo pensaba López Permut, cómo pensaba, así es como vamos a entender precisamente el raciocinio jurídico en sí. ¿Cuáles son las escuelas que más se adaptan al sistema guatemalteco o a toda la estructura jurídica guatemalteco? Vamos a entender de que tenemos la estructura colombiana, la estructura mexicana y la estructura argentina. Van a ser grandes preceptos. ¿Por qué? Porque los argentinos, los colombianos y los mexicanos vinieron a redactar muchos códigos aquí en Guatemala que actualmente están en aplicación. Entonces, por lo tanto, al traer esas escuelas o a replicarlas aquí en Guatemala, entonces es por ello que nosotros adoptamos este tipo de sistemas en sí. Entonces ahí vamos a entender la lógica de los juristas. ¿Y qué nos obliga a hacer esto? Pues precisamente viajar mentalmente a esos países, a esas ideas, entender los textos y analizarlos desde ese punto de vista, desde ese análisis propiamente dicho. La lógica jurídica se constituye como una ciencia auxiliar del derecho, método de investigación aplicable a una área del conocimiento jurídico. Para el autor Klug, ¿se recuerdan que vimos a un autor que el libro que se llama Lógica Jurídica llamado Ulrich Klug? Muy bien, ¿qué dice Klug? Define la lógica jurídica como la teoría lógico-formal de las reglas que se emplean en la aplicación del derecho. Repito nuevamente, es la teoría lógico-formal de las reglas que se emplean en la aplicación del derecho. Asimismo, él subraya que la lógica es aplicada intuitivamente por los jueces en los razonamientos de sus sentencias, pero, según considera, en ningún momento llega a ser aplicada de manera reflexiva. ¿Qué es lo que está diciendo precisamente? De que no profundizan bajo la estructura o bajo los lineamientos doctrinarios, sino que los jueces, en este caso, están sometiendo su análisis o realizan precisamente ese razonamiento de sus sentencias apegados a lo que se circunscribe el caso en sí. Nuevamente traigo a colación, ustedes cuando estén desarrollando su tesis, ¿qué es lo que van a hacer? Pues precisamente este ejercicio, ¿verdad? De razonamiento, pero ustedes lo tienen que venir y desplegar de una manera bastante específica al tema, obviamente que ustedes elijan, pero que sí va a tener que ir apegado ese razonamiento hacia lo que es la metodología reflexiva. Entender precisamente que de un todo existe algo mínimo y ese mínimo está siendo explicado y va a ser debidamente detallado por sus personas al momento de dilucidar la tesis en sí. Muy bien. El método científico y su aplicación a la ciencia jurídica en sí. ¿Qué nos dice o qué nos establece de una manera normativa y propia? Permítame un segundo.
Muy bien, ¿qué es lo que nos dice el método científico? Ustedes ya lo saben, ya lo entendieron precisamente en cuanto a pormenorizar cuáles eran los pasos del método científico, la metodología, y que al final y al cabo ustedes podrían decir esto en algún futuro no creo que va a tener algún tipo de beneficio para mí, sí, como les digo, precisamente ese es el pensamiento que tiene uno, pero en algún momento nos vamos a topar con que vamos a tener que utilizar los métodos de observación, deducción, inducción para poder venir y dar a conclusiones, no solamente lógica, sino en cuanto a la dinámica de los casos que nos presentan, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a entender de que el hecho social, pues es, nosotros nos constituimos en ello, en investigadores de hechos sociales en sí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa en cuanto a lo que ustedes, tal vez precisamente ustedes estén transitando actualmente en esta carretera? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? La noticia del día de hoy en cuanto a los bloqueos existentes dentro de lo que es el circuito de Ciudad San Cristóbal, toda esa parte de por allá de lo que es zona 8 de Misco, qué es lo que está haciendo o por qué se conduce este tipo, o en este caso algún tipo de tráfico más de lo que existe a diario, ¿verdad? Pues precisamente qué fue lo que ocurrió, pues los eh, autobuseros, los dueños de buses de la ruta que cubren por allá, ¿qué fue lo que indicaron? Es de que están siendo sujetos a extorsión. Eso no es nada nuevo dentro de la dinámica guatemalteca en sí, pero que están sufriendo ese tipo de vejámenes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues, si las autoridades precisamente no le resolvieron en cuanto a toda la esfera misma de conocer sus demandas, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Precisamente tuvieron que tomar acciones de hecho. ¿Y cuáles son las acciones de hecho? Pues bloquear carreteras. Entonces, este tipo de situación es lo que llama la atención, obviamente, no solamente de la comunidad que somos todos, sino de las autoridades en sí, que fue hace un momento el alcalde de esa localidad, pues transmitió un mensaje bastante fuerte indicando de que él trataba de desbloquear, no entendía la dinámica, pero responsabilizaba a las autoridades de gobernación en sí. Si miramos ese fenómeno, si entendemos ese hecho social, nosotros vamos a investigar precisamente cómo se desarrollan cada uno de los elementos jurídicos que pudieron desenvolverse en sí. Y ahí existen bastantes, pero me vamos a enfocar en uno, nos vamos a enfocar en ese precepto jurídico que siempre está en vilo y siempre está en esa dinámica de tratar de entenderlo, ¿sí? ¿Qué es más justificable, la libre locomoción o la libertad de asociación, manifestación y protesta? ¿Qué es lo que más conviene a esa circunstancia? ¿En qué momento podemos venir y estar directamente vinculados o relacionarnos hacia esa dinámica propia? ¿Sí? Cada uno tendrá su perspectiva claramente de cuál será el bien jurídico que está siendo alterado dentro de este tipo de dinámicas en sí. A eso es lo que nosotros vamos a constituir como un hecho social. Ese hecho social, pues obviamente no lo transmitió lo que fue el método científico. ¿Por qué? Porque nosotros observamos esos elementos. Son noticias cotidianas. Es lo más básico que puede existir, pero que nosotros estamos directamente relacionados y nos estamos vinculando, nos estamos acercando a esto y analizándolo desde el punto de vista jurídico en sí. Muy bien, eso es para ver el ejemplo en cuanto a lo que vamos viendo hoy, ¿sí? A lo cómo aplicamos el método científico, cómo llegamos a una conclusión para directamente relacionarlo ante un hecho que sucedió el día de hoy. Pero si lo queremos ver bajo el ejemplo que estamos viendo, ahí que traemos aquí en la lámina que nos dice, ¿verdad? El fenómeno social a estudiar es el consumo de droga. Pues obviamente realiza el planteamiento del problema sobre la problemática del consumo de droga, ¿verdad? Expone las consecuencias sociales, jurídicas, económicas que se generan, por ejemplo, en materia de salud, de seguridad pública. El jurista investigador se documentará sobre el problema, realizará un diagnóstico general, indagará sobre legislaciones existentes en su país y en otros, sobre las causas que orillan a los adolescentes a consumir sustancias ilegales, sobre las políticas públicas y programas de prevención y control de adicciones
implementadas en los gobiernos para disminuir el consumo. Respaldará su investigación con datos duros como encuestas e investigación de campo. Esto es la aplicación literalmente del método científico a los hechos sociales, a lo que ocurre de una manera diaria en la plataforma fáctica, le dirían los estudiosos, en lo que nosotros tenemos a bien conocer de manera diaria en cuanto a las noticias que se desarrollan en el ámbito guatemalteco. Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a entender? Precisamente es estudiar los fenómenos, es analizarlos, verlos, observarlos, pero ya desde la perspectiva jurídica en sí, ¿sí? Continuamos con el ejemplo mismo de lo que era el consumo de droga para entender esto, el método científico en sí. El jurista investigador se documenta y construye un marco teórico que respaldará su investigación. Va a construir una hipótesis de la investigación. Por ejemplo, la hipótesis 1 será: con la legalización de las drogas disminuirá la delincuencia en nuestro país. La hipótesis 2 va a plantear que con la legalización de las drogas los derechos humanos de los consumidores se pueden garantizar. Y la hipótesis 3, que es lo que nos va a decir, que con la legalización de las drogas, el fisco, o sea, el ente tributario, obtendrá mayor captación de impuestos y repercutirá en beneficios de los ingresos del Estado. Digamos de que son tres hipótesis positivas desde el marco o este análisis en cuanto a la legislación propiamente dicho de las drogas. Es aceptarlas y decir, sí, hagamos un consumo controlado de ello, ¿sí? La lógica estudia una actividad que realizamos cotidianamente, es decir, razonar, así como la distinción entre los razonamientos correctos y otro incorrecto, actividades que interesan de igual manera tanto al matemático, médico, jurista o político, que es lo que nos dice precisamente que la lógica es una ciencia universal y auxiliar, tiene un gran valor en todas las ciencias e incluso para muchas actividades no científicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos va a decir precisamente esto? Es este acercamiento, es esta dinámica de conocer precisamente cuál es todo lo que conlleva y lo que prescribe esa serie de pasos concatenados y que nos van a dar un resultado, ¿sí? Muy bien. En su momento, yo hace muchos años estuve participando dentro de un equipo de un deporte que se llama rugby, ¿sí? El rugby es un juego muy parecido a lo que es el fútbol americano, pero sin las protecciones que tiene el fútbol americano. La única protección en este caso era un guardador de dientes, un shield, ajá, un escudo de dientes para poder venir y procurar que no se quebraran los dientes, ¿verdad? O tener la presión, bastante el impacto. Entonces, es muy parecido a ello. Entonces, entender esa dinámica, entender cómo se desarrollaba el juego, era parte de lo que a mí me llamó mucho la atención. Es un juego de contacto, precisamente. Entonces, ese acercamiento, ese tipo de lucha, si lo queremos ver así, entre dos equipos para poder tener un objetivo en sí, que es la sumatoria de puntos y obviamente la clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso es lo que nosotros estudiamos, lógicamente, lo que nosotros entendemos y razonamos de una manera natural, así como entendemos el fútbol, así como entendemos el béisbol o el básquetbol o el deporte o la información que queremos. Mucho de lo que hacemos también, la cocina que nosotros hacemos, es también de una manera bastante natural, enseñada, por supuesto, sí, que en este caso nos dicen, mira, para hacer un pepián hay que llevar esto, 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 ¿verdad? Hay que seguir la estructura, ¿no? Comenzamos de en medio para adelante o de medio para atrás o del final para atrás, no, todo tiene que ser un proceso y ese proceso mismo lo hacemos a diario en cada una de las facetas que nosotros nos movemos diariamente, o sea, en consecutivo, como en las estructuras más básicas o más estructuradas en sí, hasta para ir al baño, para venir y defecar, tenemos esa estructura lógica en sí, ¿verdad? Podemos venir y accionar todo ese tipo de situaciones. Es por ello que este proceso de razonar es lo más básico y es lo que nos diferencia precisamente con nuestros antepasados o toda esta serie de ideas
en cuanto a lo que es el proceso evolutivo desde el punto de vista animal. Entonces ahí, precisamente esto, lo que es razonar, es la lógica de una manera concreta, de una manera seguida, solo que aquí vamos a razonar jurídicamente, ¿sí? Vamos a razonar en base a lo que nos dicen las normas. Vamos a entender qué nos va a decir la norma en sí, no para buscar y darle la vuelta a la norma, a la cual nosotros tenemos como un complemento. No, no, porque si queremos venir y utilizar el derecho y disfrazarlo y vamos a tratar de jugarle la vuelta, pues vamos a hacer como este montón de personas y de huizaches que están ahí tratando de retorcer la legislación para buscar el beneficio propio. Y eso claramente no es así. Ese es un marco en el cual las normas se deben de respetar precisamente para llegar a un buen entendimiento y un buen desarrollo técnico de lo que nos dice la norma en cuanto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en sí. Ahora vamos a ver la relación de la lógica con otras ciencias. De lo anteriormente expuesto, ¿ustedes tienen algún tipo de pregunta, duda, por favor? Es importante que, si en dado caso tienen preguntas, dudas, o alguien que diga, mire, no entiendo y todo lo demás, entonces vamos a venir y repasar sobre la marcha. Sí, por favor, Alvisurias Valle. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba viendo el ejemplo del problema de las drogas Sí, y vi que están planteadas tres hipótesis, pero no logré identificar una hipótesis nula ahí en lo que se plantea. perdón, una hipótesis. Nula, una contraria. Sí, en base al ejemplo está estructurado a tres positivas, y eso es lo que al Ajá, final dije, ¿verdad? En base a lo que es la legalización de las drogas, o sea, tratando de buscar ese acercamiento a lo que es la legalización per se de la misma, tener esa amplitud. O sea, en este ejemplo se estaba viendo o se estaba tratando de documentar cuál era los efectos positivos en sí. No toda la circunstancia negativa, sino más bien toda la circunstancia positiva, digamos, el punto de vista de derechos humanos, algún punto de vista penal y el punto de vista fiscal. Entonces, esa es la perspectiva en sí, porque si lo queremos transmutar a una hipótesis negativa, si a estas positivas a una negativa, pues obviamente no nos alcanzaría el periodo para venir y estar haciendo y rellenando este tipo de hipótesis desde el punto de vista negativo, que es el que nosotros obviamente conocemos y el que nos demarca la legislación penal actualmente, ¿verdad? Todo este tiempo y esa gama de información negativa en cuanto a lo que es el consumo de drogas en sí, pero el ejemplo más varía precisamente a lo que es todas las circunstancias o el punto de vista objetivo positivo a lo que garantizaría algún tipo de beneficio en cuanto a esos tres elementos, el ok, delincuencial, derechos humanos y del fisco. ok, entiendo. Sí, es que me quedó la duda porque como siempre se plantea una hipótesis nula en los planteamientos de pruebas de tesis. Sí, 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 exacto. Sí, como le digo, esta era esta más para venir y Ah, a ok, modo de ejemplo, venir y entiendo. aterrizar la idea en sí, ¿verdad? Lo que es el desarrollo y el análisis propiamente básico a lo que nosotros nos queremos acercar, como las ideas de desarrollo óptimo del pensamiento y el razonamiento bajo las situaciones jurídicas y hechos que nos pueden venir y llegar a pasar o contactar o a través de las noticias que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Gracias, licenciado, muy amable. No se preocupe. ¿Algún tipo de duda, pregunta más que tengan, por favor? Muy bien, ahora vamos a ver las relaciones de la lógica con otras ciencias. Como les digo, ¿es parte de toda esta dinámica doctrinaria? Sí, es parte, definitivamente. Es como nos vamos acercando precisamente a esas ideas o a tener esa proximidad con lo que son las bases doctrinarias, sustentadas precisamente aquí en el libro.
de López Permut, sí, están. Entonces, precisamente es como nosotros nos vamos a ir uniendo bajo este tipo de desarrollo óptimo. Sí, entonces es importante que ustedes lo tengan a consideración en sí. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que vamos a tener las relaciones de la lógica con otras ciencias? Pues ese acercamiento, ¿verdad? Está relacionado con todas las ciencias, porque como dijo un autor de apellido Cohen, es el aspecto formal de todo cuanto existe, ¿sí? Es el aspecto formal de todo cuanto existe. En forma general diríamos, punto uno, desde el punto de vista formal, todas las ciencias están integradas por conceptos, juicios y razonamientos, los cuales son parte fundamental del objeto de la lógica, ¿sí? Ustedes van a ciencias médicas, claramente van a tener conceptos, juicios y razonamientos. Ustedes van a ciencia política, pues obviamente van a tener conceptos, juicios y razonamientos. Van a ciencias duras, precisamente una ingeniería, pues van a tener conceptos, sí, van a tener juicios, sí, precisamente y razonamientos. Si no vemos cómo se despliega todo el área de matemáticas en cuanto a lo que son aspectos eminentemente de ingeniería. Nos vamos a arquitecturas, vamos a tener conceptos, juicios y razonamientos razonar precisamente de una manera ya material. Nos vamos a diseño gráfico, pues precisamente vamos a ir objetando un concepto, un juicio y un razonamiento. ¿Cuál sería el juicio? Precisamente el acercamiento directo con el cliente para que establezca qué es lo que desea, sin el desarrollo de marca o algún tipo de comunicación de una manera intuitiva. Entonces allí precisamente es como desarrolla esa conexión propia. Entonces es ahí donde vamos a entender de que todas las ciencias van a tener conceptos, juicios y razonamientos, los cuales son partes fundamentales del objeto de la lógica en sí. Asimismo, les proporciona a todas las ciencias la teoría para las demostraciones científicas, ¿sí? No se puede hablar de ciencia si esta no está organizada conforme a las leyes de la lógica. De igual manera, regresamos a lo que anteriormente nos había hecho trasladar a Visures, pues precisamente es manejarnos sobre la esfera y sobre la tendencia propiamente dicho de una metodología científica, de un hecho social, para poder establecer una secuencia de una serie de pasos concatenados a través de los cuales va a tener una conclusión próxima. Entonces allí es donde se va a enfocar directamente la demostración científica en sí. Un ejemplo penal, si lo queremos ver así, va a ser tal y ustedes como lo conocen, ¿verdad? ¿Qué nos dice el artículo del homicidio? Quien diere muerte a una persona tendrá prisión de 25 a 50 años. Así de más o menos reza el artículo en sí. Quien diere muerte a una persona, ahí ya nos está dando, ¿verdad? Si en este caso nosotros como observadores criminalistas vemos una escena del crimen donde existe un cadáver, por que se dio una circunstancia, podemos venir y establecer que el autor de dicho crimen, de dicho hecho, puede, en este caso, bajo esa circunstancia primaria de análisis, entendemos que pudo haber cometido el delito de homicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da. Esa es una demostración científica, pues obviamente sabemos de que está el cadáver ahí y que presenta algún tipo de impacto, laceración, algún tipo de circunstancia que haga entender que derivado de ello acaeció la muerte de la persona. Entonces ahí es como vamos observando y vamos entendiendo este tipo de información propiamente dicho y cómo se concatena o relaciona con los demás elementos que pueden existir y nos ayudamos dentro de la ciencia del derecho, la lógica y demás ciencias que pueden actuar de una manera conexa. La metodología de lógica es, perdón, la metodología es lógica aplicada, ¿sí? Inferida de numerosos casos científicos. Dichos procesos lógicos se deben observar si se desea obtener el conocimiento científico en sí. La metodología es la lógica aplicada. Es lo que les venía haciendo relación o secuencia de lo que nos dice de los preceptos de la lógica o cómo se desarrolla dentro de la dinámica penal. Un ejemplo laboral, vamos a entenderlo, pues sí, precisamente una persona, y esto regularmente pasa, ¿verdad? Ya sea con los conocidos o de una manera propia. ¿Qué es lo que ocurre? Precisamente una señora se acerca a solicitar trabajo, pues nosotros obviamente requerimos del trabajo de ella,
para que nos haga todas las labores domésticas del hogar, sí, que se diga limpieza, que se diga comida, cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues precisamente nosotros no tenemos esa costumbre en cuanto a formalizar un debido contrato, ¿sí? Entonces nosotros no agarramos un papel, no agarramos el DPI de la señora, agarramos mi DPI y empezamos a formalizar precisamente esta relación de trabajo. La señora convive con nosotros alrededor de unos 15 años. Muy bien, 15 años a través de los cuales iniciamos con un salario, obviamente, un salario menos del mínimo, y conforme fue pasando los años íbamos aumentando poco a poco, sin, o tal vez muchas veces llegar al mínimo durante todos esos 15 años de relación. ¿Existe algún hecho, una circunstancia por la cual la señora viene y abruptamente decide venir y separarse del hogar? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos llega una notificación del juzgado, en este caso nos está diciendo, sí, mire, tiene que tener el pago de prestaciones, prestaciones laborales y demás beneficios legales. ¿Qué es lo que ocurre en primer momento? ¿Cómo vamos a actuar en nosotros precisamente? Es primero con sorpresa, obviamente. Segundo, para entender precisamente en qué momento se llevó a cabo todo este tipo de acciones y lo que nunca se formalizó fue un contrato. Eso lo puede saber cualquier persona alejada de la carrera de derecho, ¿sí? Entiéndase, y ustedes ya lo están viendo, precisamente ese acercamiento en cuanto a que toda relación de trabajo, si bien tiene que estar formalizada, pero tampoco tiene que venir y estar plenamente estructurada, tal y como un contrato civil o como un contrato mercantil, sino simplemente con que se den todas las circunstancias y se llene el perfil de lo que establece que es una relación de trabajo, allí ya se cumplió el tópico precisamente. Entonces ahí vamos a observar de que todo lo que nosotros o todos esos años que estuvo la señora con nosotros se constituyó una relación de trabajo, porque por hablar había una dependencia, una relación continuada, una subordinación, una prestación del lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros vamos a entender de que incurrimos en una ilegalidad y que estamos obligados a hacer el pago de estos elementos. Pero, ¿cómo llegamos a entender esto? A través de la lógica aplicada, a través de las estructuras lógicas, a través de los pasos precisamente. ¿Cómo vamos a saber que hay una relación de trabajo? Porque nosotros vamos a ver, agarrar un librito que se llama Código de Trabajo y en ese Código de Trabajo vamos a buscar lo que es una relación de trabajo y vamos a entender y vamos a diseñar esta figura, este concepto, ¿sí? Este juicio también que existe precisamente para razonar que lo existente entre ambas partes fue una relación de trabajo y no fue simplemente una contratación que se pudo haber llevado por un tiempo establecido, un contrato a plazo fijo, no, sino lo que realmente existió fue una relación de trabajo. Entonces aquí es como nosotros vamos a aplicar precisamente los preceptos porque tenemos un hecho y lo vamos a pegar a una normativa en sí, pero en medio se dan muchos elementos, que esos elementos tenemos que tener el suficiente concepto junto con el razonamiento para establecer la figura jurídica correcta que estamos sujetos a analizar. ¿Preguntas, dudas que tengan, por favor? Muy bien, vamos a ver lo que es la relación entre la lógica y la ciencia. Ambos estudian problemas y leyes del pensar formal. No define lo verdadero de lo falso. Entre lo verdadero y lo falso hay una competencia del razonamiento aplicado y la experiencia. Esta lógica estudia las condiciones del pensar científico y metodológico y las condiciones de verdad de las teorías científicas, así como su alcance y límites. Es el marco introductorio para iniciar este cotejo entre las demás aplicaciones y la lógica en sí. Cómo está esta amalgama puede existir y cómo se sobrelleva este tipo de información a lo que nosotros queremos apegarnos en cuanto a lo que es la lógica jurídica y las ciencias que nos van a auxiliar de una manera propia.
estudia problemas y leyes del pensar formal. Eso es importante que lo tengamos a consideración porque cada uno de los procesos de conocimiento que nosotros llevemos ya estábamos llevando a cabo desde el primer semestre y que vamos a desarrollar hasta el 10º semestre en su fase académica, pero que a nivel profesional ustedes tienen que tener algún tipo de desarrollo próximo y de desarrollo continuo, es para garantizar precisamente este tipo de situaciones en el que nos va a permitir y nos va a acceder este tipo de fenómenos a los cuales nosotros vamos a estar rodeados día con día. Muy bien. Ahora bien, la lógica y la psicología. Existe una gran diferencia entre estas dos ciencias. La relación que puede existir sería que prescindirían del sujeto que elabora su lógica y su psicología. La diferencia que existe entre ambas ciencias es que la psicología estudia el sujeto pensante y sus procesos psicológicos que ocurren en el estado, también el proceso de pensar, mientras que la lógica, como se ha escrito anteriormente, se ocupa del pensamiento elaborado y formulado, ya que estudia los pensamientos mismos, los analiza, los estructura y encadena el enlace que puede tener dichos pensamientos. Dicho en otras palabras, entre la psicología y la lógica, pues una eminentemente va a estudiar el pensamiento de la persona, ¿sí? El sujeto pensante, y en cuanto a la lógica, precisamente es el pensamiento elaborado y formulado. Se lo queremos ver, un pensamiento abstracto y un pensamiento, la lógica precisamente más racional, más elaborado en cuanto a lo que son sus sistemas cognitivos y a lo que nosotros estamos analizando día con día. Por eso es bueno traer a énfasis nuevamente lo que les he dicho con anterioridad. Es importante que lean, es importante que ustedes ingresen a ese mundo más amplio de la lectura para que sean sus conocimientos más amplios, más permitidos en cuanto a tener esa expansión misma y no quedarse precisamente con lo que nosotros estamos viendo conociendo, sino acercarnos hacia otro tipo de líneas de pensamiento, otro tipo de información que en algún momento nos puede venir y llegar a servir y si en dado caso no nos sirve, pues nosotros ya tenemos ese pensamiento que al final nos va a servir para ampliar directamente nuestra gama en cuanto a la información que nos puede rodear. ¿Qué es la lógica y la gramática? Sí, esta relación, los lenguajes tienen lógica, porque la lógica y la gramática trabajan ambiguamente para descifrar una oración, decidir si la composición de la oración es la correcta, sí, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Nosotros sabemos que una oración va a iniciar desde el artículo y va a finalizar con el signo de puntuación final. Entonces ahí lo que va en medio precisamente es esa estructura que a la cual nosotros le tenemos que brindar todo el bagaje y todo el andamiaje pensante para que se entienda de que esa es una oración que tiene y que sobrelleva todo lo relevante y lo que nos lleva a garantizar esta dinámica de podernos comunicar de una manera mejor. Para esto hay que estudiar la lengua y la lógica. La interacción que puede haber entre la lógica y la gramática es como un romance entre las dos para que funcione bien un idioma. Como es muy complejo este tema, se cita el siguiente ejemplo para obtener más o menos la idea de la fusión de estas dos ciencias juntas, ¿verdad? A modo de ejemplo, traigo esto que dice, el limón es un cítrico que se caracteriza por ser ácido. O existen tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, bien cómo se está creando o cómo se está definiendo toda esta información de una manera abstracta, pero ya simplemente esa concatenación de ideas y de palabras ya nos llevan a un elemento, a un concepto bastante entendido a lo que nosotros podemos saber y entender. ¿Sí? Los que sepan el desarrollo en sí del inglés de una manera avanzada, saben entender y saben desarrollar esa dinámica
no solamente en idioma español, sino también en otro idioma. Y los que tengan un tercer idioma, también es bastante importante saber de que ya la comunicación se amplía precisamente para conocer las dinámicas de pensamiento y todas esas estructuras que se dan en las gramáticas o en los idiomas de índole extranjera. Sí, no solamente extranjera, sino también ya a nivel guatemalteco, ¿verdad? Si sabemos alguna de los idiomas que están aquí en Guatemala, pues también nos podemos tener ese sistema comunicativo a través del que se da todo ese desarrollo, esa integración misma de las normativas y de la ciudadanía en sí. La lógica y lingüística. Vamos a hablar de un concepto que se llama el neopositivismo. Sí, vamos a entender de que existe un positivismo, pero que a través de una corriente nueva, por eso se denomina neo. El neopositivismo se hizo consciente de un hecho sencillo, pero extraordinariamente fecundo. La única manera de que dispone cualquier ciencia para expresar sus pensamientos, ya sean estos físicos, químicos, matemáticos, es mediante el lenguaje. ¿Sí? Nuevamente repito, la única manera que dispone cualquier ciencia para expresar su pensamiento es mediante el lenguaje. A partir de eso, o sea, quedará establecido que todos los problemas de cualquier ciencia están vinculados al lenguaje, de ahora y para siempre, ¿verdad? Ello no se explica porque hay trabajos en los cuales se vinculan la matemática y la lingüística, la física y el lenguaje, porque se habla de una sintaxis matemática, de una semántica física y de un metalenguaje jurídico. Sí, esto es un tanto más abstracto, pero ¿cómo lo vamos a entender o cómo lo vamos a diseñar? Sí, en algún momento ustedes tuvieron y recibieron el curso de lo que era derecho romano, ¿sí? Ahí vamos a entender las figuras más antiguas que todavía subsisten dentro del sistema jurídico guatemalteco, latino-francés, que nos llega hasta hoy. Entonces, allí precisamente está el origen en sí. Ahí podemos tener un desarrollo propiamente dicho, un lenguaje propio a lo que se aproxima a la ciencia jurídica. La ciencia jurídica sabemos de que no únicamente se desarrolló en Roma, en lo que es el sistema romano, sino que también existieron muchos elementos que fueron sumándose a este gran imperio romano. Entonces, por lo tanto, se da este tipo de amalgamamiento entre lo que son las ideas vinientes de territorios bárbaros para las circunstancias más actuales del derecho romano en sí. De ahí se formó un lenguaje propiamente dicho, ¿verdad? Si a todos podemos venir y decir que es juris, ustedes me pueden decir que es juris, que es res, ustedes van a entender y decirme que es res, que es nullius, me van a decir que es nullius, ¿verdad? Eh, que es el pater familias. Entonces ahí este tipo de información propia es lo que nosotros tenemos en sí, a manera muy consciente. Pero también, si lo queremos establecer dentro de la dinámica del derecho penal, vamos a saber, y como les hacía referencia, cuál es el bien jurídico tutelado. Ustedes me pueden definir qué es el bien jurídico tutelado en sí. Ustedes me pueden decir qué es una querella. Ustedes me pueden decir cuál es el acercamiento propio de las relaciones entre el sujeto activo y sujeto pasivo, que es el iter criminis. Entonces, allí es todo este tipo de lenguaje a través del cual nosotros nos estamos acercando. Y si nos ponemos obviamente más complejos, vamos a entender ya los sistemas de pensamiento o cómo elaboraban este tipo de ideas, la perspectiva, desde la perspectiva en sí de Norberto Bobbio, de lo que es estar acercándose precisamente a lo que son las ideas proxies de eh, el derecho penal alemán, del derecho filosófico alemán también, ¿verdad? Entonces, ahí está desarrollado esa dinámica en sí. Entonces, es entender precisamente cómo nosotros nos vamos agarrando, teniendo esas ideas y desarrollando esa dinámica, ese tipo de lenguaje en sí. Y cada materia va a tener un lenguaje laboral, internacional, marítimo, penal, mercantil, notariado, todo tiene en sí su lenguaje
que nosotros vamos a ir entendiendo, que nosotros vamos a ir desarrollando. El derecho procesal de una manera general, el derecho procesal constitucional, que ya lo llevaron, el derecho constitucional, procesal civil, procesal penal. Entonces allí es como vamos viendo, y no se diga el derecho administrativo, que son de las fases más complejas de estudiar. Entonces es como se va desarrollando, se va haciendo, se va estableciendo y procurando cada característica propia de lo que es la ciencia del derecho en sí. Entonces ahí es donde nosotros vamos aterrizando cómo concluimos y cómo concatenamos las ideas propiamente dichas y desarrolladas. Muy bien, ahora la lógica y derecho, ¿sí? Vamos aterrizando, como digo, vamos profundizando más a lo que nos atañe, a lo que es lo que nos dice, es lo que nos establece, cómo se desarrolla todo este tipo de pensamiento, ¿verdad? La lógica de derecho se podría señalar que esta tendencia ponía la existencia de un marcado paralelismo entre la lógica y derecho, pues aquella estudia la validez de los conceptos, juicios y razonamientos desde el punto de vista formal y el derecho tendría por objeto el estudio de los mencionados aspectos, dígase conceptos, juicios y razonamientos, pero desde el punto de vista de las conductas puras, consideradas estas como meras formas, las cuales están expresadas en las normas. Sus principales requisitos eran dos: ser coherentes y no contradictorias. Para observar los postulados hilberianos, hablamos de un tipo de pensamiento hilberiano en el desarrollo de la lógica matemática. Esta concepción sentó las bases al ulterior desarrollo de la lógica deóntica. Esa la vamos a ver después, ¿verdad? La lógica deóntica. Pero para que en este caso nos quede claro, tenemos que tomar dos requisitos esenciales, ¿sí? De las normas, que sean coherentes y no contradictorias, ¿sí? Nuevamente repito, que sean coherentes y no contradictorias. Hay un precepto constitucional que dice que todas las normas que atenten contra o que vayan contra la Constitución, perdón, serán nulas ipso iure, ¿sí? Entendemos el concepto nulas ipso iure, nulo de pleno derecho, ¿sí? Entonces, al entender este precepto, tomamos este tipo de elemento que es el no contradictorio, no tiene que estar contrario a la que nos dice la Constitución, a la que nos establece la Constitución propiamente dicho. No, sino que tienen, y lo amarramos a lo segundo, que tienen que ser coherentes, tienen que ir en línea, tienen que ir concatenados, no tienen que sobresaltar. Si amplían derechos humanos, pues por supuesto están dentro de esta gama, pero si restringen o contrarían derechos, pues en esto ya está la contradicción misma, ¿sí? En el ejercicio que les hice entender, ok, les hice que ustedes leyeran y que solamente recuerdo que en este caso, si no me recuerdo, Alvisurias fue que cumplió y me expresó precisamente en lo que nos dice artículos del 620 al 630 del Procesal Civil y Mercantil. Dentro de ese tipo de artículos está lo que es la casación de forma y la casación de fondo, ¿verdad? La casación de fondo, muchos tal vez se preguntarán por qué hablo mucho de la casación. Es que mi mundo es la casación. ¿Por qué? Porque yo me desenvuelvo, o más bien dicho, en una etapa de mi vida en la que me desenvolví y pude tomar algún tipo de experiencia bastante robusta de lo que fue la casación en materia civil. Entonces, por eso es de que tengo los preceptos y todos los conceptos de casación de una manera más próxima en cuanto al entendimiento. Pero traigo de la vista estos ejemplos en sí. Vamos a decir precisamente, ¿verdad? Dentro de lo que es la casación de fondo, hay tres elementos: interpretación errónea, aplicación indebida de la ley y violación de ley por inaplicación, ¿sí? En una sentencia van a alegar de que existió la inaplicación, o sea que, en este caso, la sala dejó de observar una norma que era eminentemente obligatoria aplicarla, ¿sí? Entonces, digamos que tenía que aplicar la sala del artículo 16 de la ley del IVA y la sala no lo aplicó, ¿sí? Entonces dice, en este caso, el que presenta el escrito va a decir, mire, señores, la sala dejó de aplicar, o sea, omitió aplicar el artículo 16 del Código Procesal Civil y Mercantil. Omitió aplicar, omitió. O sea, ni siquiera lo tomó en consideración.
Y en otra parte de su tesis, ¿qué es lo que dice? Mire, la sala interpretó erróneamente el artículo 16. Entonces, este mismo personaje está diciendo que la sala ni lo tomó en consideración. Y en otra parte de la tesis está diciendo, mire, lo interpretó de manera errónea. Esto se considera una tesis contradictoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, el mismo personaje debería decir, bueno, y nosotros le hacemos el cuestionamiento. Mire, al final, ¿qué es lo que está haciendo? O la sala lo interpretó erróneamente o no lo aplicó. Defínase usted. Pero mientras usted se define, la tesis está mala. Por lo tanto, le desechamos el recurso en sí. ¿Sí? Entonces, allí precisamente es como solamente para entender que tiene que ser algo coherente y no contradictorio. ¿Sí? Algo que tiene que ser coherente y no contradictorio. Ustedes en la tesis, en la defensa que hagan respecto a cada caso que les he sometido a consideración, si bien son casos que actualmente les pueden venir y presentar ahorita en derecho penal, presentar ahorita en derecho de trabajo, pues todas esas tesis o todo resolver estos casos o al analizar estas tesis o al analizar estos casos, lo primero que tienen que observar es de que sean coherentes. Muy bien, iniciamos con una persona de 30 años que sufrió un accidente, pero en el problema me dicen, mire, es una persona de 45 años sin un brazo. Ahí ya perdió coherencia, ¿sí? Ahí ya perdió coherencia lo que es el relato de ese problema que le están. Para solventar este tipo de situaciones tienen que ser coherentes y no contradictorias, porque al momento de que exista algo que no es coherente y que sea contradictoria, entonces ahí se pierde todo tipo de pensamiento racional. Se deja de analizar el concepto, se deja de analizar un juicio y obviamente se deja de llevar a cabo el proceso de razonamiento para concluir que dicho pensamiento, dicha oración, dicho hecho social no puede cumplir los preceptos de la lógica jurídica, porque falta en cuanto a la coherencia y falta en cuanto a lo que es los elementos de la no contradicción. Espero que no se pierda precisamente la línea de pensamiento a través de la cual les estoy tratando de instar este tipo de información. Preguntas, dudas que tengan, por favor. Muy bien, vamos a, sí, por favor, Alvisures. Que es un postulado iberliano. Sí, bueno, ese es otro precepto que se quedó colgado en algún momento que tuve que al final a recortar, ¿verdad? Derivado de que sí está un tanto más confuso eso. Si queremos venir y hablar sobre las ideas hilberianas, entonces todo lo que es esto, este tipo de pensamiento van más hacia lo que es el autor, porque pues, por ahí viene, ¿verdad? De lo que eh, tipo de pensamiento, tipo de cómo venir un autor que se de apellido Hilberin. Entonces, ¿qué es lo que hacía la estructura de desarrollo de Hilberin? Un postulado alemán también, porque yo agarro mucho de lo que es todas las ideas alemanas en sí, que es lo que nos decía, precisamente este desarrollo en cuanto a la lógica matemática, más era enfocado a lo que era la lógica matemática y entender que todos los preceptos propios en cuanto a la estructura lógica, pero desde el punto de vista matemática, tenían que llevar una secuencia, así como llevamos de que al momento de hacer una operación de conjunciones, se recordaban, ¿verdad? Existen los paréntesis, los signos que están más o menos por división, que tenemos una fracción, si al final está si era un número entero o racional, entonces más enfocado es un postulado matemático alemán en cuanto al desarrollo propio de la lógica matemática, o sea, iniciando desde que los preceptos más básicos para ya desarrollar las ideas más complejas. Eso era más enfocado a lo que se quería tratar de transmitir en este tipo de conceptos propios, a lo que entenderse esa información propia, ¿verdad? De lo que queríamos decir o lo que en algún momento se quiso decir para llevar una estructura de pensamiento
que fuera lógico y que no fuera contradictorio. O sea, guardar esos elementos en cuanto al caminamiento propio de las ideas de pensamiento que se tenían, ¿verdad? Pero más y enfocado hacia solamente este tipo de jalón, si lo queremos ver así, hacia la lógica matemática, desde el punto de vista, desde los fundamentalistas alemanes teóricos matemáticos. Por ahí iba la idea, pero que en algún momento tuve que recortar este tipo porque sí era demasiado, muy a la tangente de lo que actualmente quería más enfocarme en el desarrollo de las ideas de la lógica y derecho en sí. Muy bien. Vamos a hablar, sí, del lenguaje natural al lenguaje lógico. Un lenguaje formal es un sistema semiótico similar al lenguaje natural humano. Como tal, el sistema semiótico comparte con este último las características propias de los sistemas de signos, ¿sí? La principal diferencia entre los lenguajes formales y el lenguaje natural humano reside en su uso desde el punto de vista de la comunicación. Los lenguajes formales han sido diseñados para ser usados en determinados contextos y con fines comunicativos muy concretos, frente a la versatilidad contextual y a la creatividad propia de las lenguas humanas. Vamos a entender precisamente de qué es construir precisamente un lenguaje formal, jurídico, ¿sí? No nos vamos a ir sobre esa idea de que están tratando de venir y modificar el lenguaje a través de todos los sistemas inclusivos, porque eso no es algo que se quiera entender, ¿verdad? Algo que pueda venir y desarrollarse o pueda entenderse como un lenguaje natural, un lenguaje de estructura lógica. No, no, eso es más bien una descomposición del lenguaje, tal y como lo estamos viendo a cabo, ¿sí? El lenguaje formal es precisamente todo este tipo de información en cuanto a el contexto que nosotros estamos desarrollando. Ustedes saben de que precisamente con sus familias ustedes se pueden desarrollar y desenvolver bajo ideas propiamente naturales de un lenguaje que no es técnico, que no es enfocado a lo que quieren expresarse desde el punto de vista jurídico. En cambio, cuando se transmiten, que se trasladan precisamente hacia la universidad e inician esa plática dentro de entre profesores, entre demás profesionales, pues su lenguaje surte alguna modificación. ¿Por qué? Porque sería algo que todos conocemos, ¿sí? Como les decía, si ustedes me dicen qué es iter criminis, yo inmediatamente pienso en todas esas ideas de lo que es el iter criminis. Ustedes me dicen, sí, que va a existir algún tipo de doctrina en cuanto al indubio pro operario. Yo entiendo que es el indubio pro operario. Indubio pro reo, entiendo que es el indubio pro reo. ¿Qué es el indubio pro administratum? Voy a entender cuál es el indubio administratum. Entonces ahí precisamente vamos a modificar esto y eso es lo que nos dice precisamente, es entender que vamos a desarrollar este tipo de ideas y de pensamientos bajo la dinámica formal y natural que tenemos precisamente todos los días y que nosotros contextualizamos y que en algún momento ustedes van a refinar de tal manera que hasta chistes le van a sacar en cuanto a lo que tratar de entender o diseñarse es lo que es la perspectiva de lo que es el lenguaje lógico formal en cuanto a la dinámica del derecho natural que estamos siendo observados y que analizamos precisamente. El lenguaje formal está compuesto por símbolos que en un principio no están interpretados. Esos símbolos se combinan entre sí para obtener expresiones complejas del lenguaje. Como les decía, es tratar de hilar de una manera concreta lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, en todo lenguaje formal cabe distinguir un conjunto de símbolos no interpretados o vocabulario. Esto es para que lo tomen en consideración. Si les pregunto en el parcial, ¿qué es lo que tiene que distinguirse en un lenguaje formal? Ustedes van a poner un conjunto de símbolos no interpretados o vocabulario, un conjunto de reglas sintácticas o de formación de expresión compleja a partir del vocabulario, un conjunto de funciones semánticas para la interpretación de expresiones del lenguaje. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a entender bajo estos mismos tres líneas de pensamiento? Pues lo que nos va a llevar a cabo y lo que nos va a facilitar la idea en sí es un conjunto de símbolos no interpretados del lenguaje. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a establecer? Es que
lenguaje de símbolos no interpretados o vocabulario. Lo que les decía, res nullius, lo que vamos a ver, ite criminis, lo que vamos a establecer de una manera concreta de lo que es el careo en el derecho penal, lo que es la información propia a lo que son los medios probatorios, declaración testimonial, lo que son un pliego de posiciones, ¿sí? Lo que es la solicitud de revocación, que va a ser la impugnación de lo que es todo lo que es mediante la casación, la apelación en este caso desde índole de vista penal, que existen dos tipos de apelación, que es el amparo, que es la exhibición personal. Estos son símbolos no interpretados o vocabulario que nosotros tenemos. Un conjunto de reglas sintácticas o de formación de expresiones complejas a partir del vocabulario. ¿Sí? Vamos a entender que, como les hacía la dinámica propiamente dicho ahí en el chat, ¿verdad? Que alguien les diga, sí, mira, te voy a demandar penalmente, ¿verdad? Eso definitivamente, eso no existe, ¿sí? Es una querella penal, es una demanda civil, una demanda laboral, ¿sí? Pero no puede ser una demanda penal. Esa es una expresión compleja. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a entender, ¿sí? Y vamos a entender también, como les decía, indubio pro operarium, indubio pro reum, indubio pro administratum, que va a ser esa misma plataforma a través de la cual nosotros nos vamos a entender entre pares, ¿sí? Y además un conjunto de funciones semánticas para la interpretación de las expresiones del lenguaje. Esto se da un tanto más en lo que es el derecho penal, pero al momento que ustedes están dentro de las audiencias propiamente dicho, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Esa dinámica propia del derecho penal que es tan ágil y se necesita ser muy ágil en este derecho penal guatemalteco para que no se pierda en ningún momento esa dinámica dentro del juez y las partes, ¿sí? Porque ahí precisamente se pueden dar los sistemas de impugnación, se pueden dar las recusaciones y se pueden dar todos los elementos dinámicos del derecho penal. Entonces, por ello no se puede perder la secuencia. ¿Por qué? Porque si en este caso la contraparte está atacando o está tratando de plantear una recusación, pues nosotros vamos a decir, pues obviamente que estamos en contra de la recusación, damos nuestro argumento y precisamente viene la otra contraparte a accionar de una manera negativa ante ello. Entonces, eso son las funciones semánticas para la interpretación del lenguaje. Ese, si quieren, pimponeo de información que se da de manera inmediata, pero en el sistema penal en sí. ¿Sí? Y aquí lo van a tener un poco más ampliado ahí dentro de la dinámica propia de la proyección que les voy a enviar, pero que es lo que nos dice, ¿verdad? Ejemplifiquemos las características de los lenguajes formales a través del análisis de un lenguaje lógico de predicados de primer orden al que llamaremos lenguaje L, ¿sí? Entonces aquí van a ver, y así es como en un futuro ustedes van a pensar, ¿sí? Tal vez no de esta manera correcta y propiamente dicho, pero que lo vamos a ver en el futuro, sí. Precisamente cómo vamos a desarmar un artículo y lo vamos a estructurar de esta manera, ¿sí? Para que también entendamos de que esto sí se estudia de una manera a profundidad. Aquí tenemos variables, predicados y signos, ¿verdad? Entonces aquí las variables tenemos x, y, z, x1, y1, z1, los predicados, que en este caso que serían PQ, RST, P1, PQ y todo lo demás, los signos, que son los signos que les decía, ¿verdad? El verdadero, el falso, cuáles son todos los sistemas de integración para lo que nosotros estamos viendo y cómo estas expresiones a través de estos signos se pueden concretar en una formulación de una oración dentro de algún código dentro de la Constitución al cual nosotros nos estamos acercando en sí. Muy bien. Como le digo, esto está a manera de ejemplo, pero para que vean de que en un sistema, en un futuro, nosotros vamos a poder ver graficado precisamente cómo se transmuta una oración a este tipo de signos bajo todas las variables propiamente dichas. ¿Preguntas, dudas que tengan? Esto es como hacer un flujograma, ¿sí? Vamos a tomar decisiones, vamos a ver cuáles son los elementos propios y cómo lo vamos a graficar en sí. Como les digo, ¿algún tipo de preguntas, dudas que tengan? ¿No?
Muy bien, entonces estamos con la sesión del día de hoy, por favor. Estén atentos a lo que está la asistencia, ya se encuentra publicada y vamos a decir, sí, porfa, Tati. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. A eso iba a indicarles de que la asistencia ya se encuentra publicada en el Classroom. Tienen hasta las 7:05 para poderla llenar, para que estén atentos a eso y que no se les vaya a pasar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, que tengan muy feliz noche. Nos estamos viendo el miércoles a la misma hora. Sí, por favor, Pérez Magaña. Lick, buenas noches, perdone la molestia. Una duda, desde el punto de vista de la lógica jurídica, ¿cómo es que se debería de ver el punto de este derecho de constitucional desde la libre locomoción y el derecho de manifestación? ¿Cómo es que se vería eso o a qué se le daría prioridad, por decirlo de alguna manera? Disculpe, Lick, si no le planteo bien la cuestión. Sí, sí, no se preocupe. Sí, sí que ha sido casi que la eterna pelea y el eterno pensamiento, ¿verdad? ¿Qué tiene más garantía, la libre asociación o la libertad de locomoción? Entonces, si estamos nosotros como particulares, obviamente ajenos ante este tipo de circunstancia, pues nuestro punto de vista va a ser la libertad de locomoción es lo primario, ¿sí? Obviamente, si estamos dentro de un interés, dentro, o más bien inmersos en la dinámica de que nunca me han resuelto alguna circunstancia o hecho, pues yo voy a abogar precisamente a la estructura de la asociación para tener una manifestación propia en cuanto al descontento que no ha podido la autoridad administrativa correspondiente solucionar. Si lo ponemos en una balanza, ¿qué pesa más? ¿La libertad, asociación o locomoción? Pues obviamente estamos bajo esa dinámica de la movilidad misma, ¿sí? La movilidad que no esté directamente vinculada hacia estrictos movimientos o estrictos señalamientos, ¿sí? Queremos verlo, ¿verdad? Que por la movilidad puede venir a estar transitando de una manera correcta a todas las personas y el ejemplo típico de las personas es si una ambulancia está pasando y que se está cerrado el paso y la persona se muere, entonces los responsables del hecho son aquellas personas que bloquearon el tránsito. Ciertamente verdadero, ciertamente falso. ¿Por qué? Porque obviamente está la movilidad y el transitar, pero va a tener sus restricciones sencillas. O sea, así si lo queremos enmarcar de una manera lacónica, ¿qué es o quién es el beneficiado en cuanto a ello? Pues para mí sería que el aspecto a analizar, en este caso, yo soy de la idea que la libertad de asociación es de mayor preponderancia a que la libertad misma en cuanto a la movilidad que tengamos en sí. ¿Por qué? Porque como individuos, los derechos humanos nos garantizan que nosotros podamos venir y tener ese acceso, esa limitación, perdón, ese acceso a que podamos manifestarnos de una manera concreta. Entonces, ante ello, estamos asociados y es una garantía humana el hecho de poder venir y optar por ello. Pero ese es mi particular punto de vista, ¿verdad? ¿Tendrá muchos autores y muchas personas esa información? Bueno, pues puede haber, ¿verdad? Pero ante ello, yo me quedo con eso. Y también podríamos tomar en cuenta el principio aquel de que el bien prevalece sobre el bien particular. Sí, ahí sí que si lo queremos, obviamente, relacionar y enfocarnos bajo lo que nos dice los preceptos máximos o todas las ideas máximas de lo que es el sistema individual y el sistema social, pues la Constitución también nos va a enmarcar, ¿verdad? Que el beneficio, pues obviamente de la comunidad va a ser el preponderante, pero vamos a entender precisamente si es una comunidad de vecinos que está en la Betania, que no les cae el agua y lo que tenemos es detenido el tráfico del periférico. ¿Qué es lo que va a ocurrir precisamente? ¿Quién, en este caso, a dónde nos vamos? Nos vamos directamente a beneficiar a los vecinos de la Betania, que su única situación para poder solventarles esta situación es la reclamación hacia las autoridades ediles mediante el grito o limitar precisamente la movilidad misma, ¿verdad? Entonces ahí es la dinámica de entender precisamente, es una comunidad la que está siendo afectada y también es una comunidad de personas que desean llegar a sus hogares. Entonces está para llevar a puntos muy concretos de cuál es el bueno y cuál es el malo,
habría que estudiar las circunstancias y los hechos tal y como se dan para poder dar objetivamente algún tipo de información, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lick, muy amable y tenga buena noche. Para que tengan todos feliz noche y nos miramos el miércoles. Noches. Noche, licenciado. Cheli. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick, gracias. Los Feliz satis- noche.